En el otoño de 1479, la ciudad de Toledo despertó con un rumor que recorría cada callejuela y cada plaza empedrada. Había nacido una nueva infanta en el seno de la familia más poderosa de la península. Las campanas repicaban con solemnidad, pero en el interior del palacio real reinaba un silencio reverente, como si todos los presentes comprendieran que aquel alumbramiento no era un hecho común, sino un acontecimiento marcado por el destino. Así vino al mundo Juana de Castilla, hija de los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Desde el primer momento, su nacimiento estuvo cargado de simbolismo, hija de dos monarcas que habían unido reinos y voluntades en nombre de la fe católica. Juana era ya una pieza en el tablero de la política europea. Su cuna no era un lugar de ternura, sino una antesala del poder. Los tapices colgados en su cámara mostraban escenas bíblicas de obediencia y sacrificio, presagio de la vida que le esperaba un camino trazado por otros donde cada decisión personal quedaría subordinada a los intereses de la corona. La reina Isabel, mujer de temple indomable, observaba a su hija con una mezcla de afecto y cálculo. Para ella, los hijos no eran meros descendientes, sino instrumentos de un proyecto divino: consolidar la monarquía católica y proyectarla más allá de las fronteras. El rey Fernando, más frío y pragmático, veía en Juana una futura carta diplomática, un puente hacia alianzas que asegurarían la supremacía de su dinastía. La infancia de Juana estuvo marcada por una educación rigurosa. Desde muy pequeña aprendió a leer en latín, a rezar extensas oraciones y a estudiar los textos religiosos con disciplina férrea. Se le enseñó a comportarse como reina mucho antes de tener conciencia de lo que aquello significaba. Debía caminar con dignidad, hablar con mesura y esconder cualquier gesto espontáneo. La risa era corregida, la curiosidad reprimida, la independencia sofocada. En cada paso resonaba la sombra de su madre, recordándole que una infanta no podía pertenecer a sí misma, sino que era propiedad de la monarquía. Y sin embargo, Juana no era una niña dócil en absoluto. Poseía una inteligencia aguda y una sensibilidad desbordante. Sus maestros se sorprendían por su rapidez para aprender lenguas extranjeras, así como por su inclinación hacia la música y la filosofía. Tocaba la vihuela con destreza y cantaba con una voz melancólica que conmovía a quienes la escuchaban. Pero detrás de ese talento brillaba también una intensidad emocional difícil de contener. Juana podía pasar de la devoción más profunda a la tristeza más oscura en cuestión de horas. Algunos lo atribuían a un temperamento peculiar. Otros, con la malicia propia de la corte, comenzaban a murmurar que aquella princesa escondía un desequilibrio. Los muros del palacio eran fríos y la corte implacable. Juana creció observando las intrigas entre nobles, los susurros de los embajadores extranjeros, los gestos calculados de su padre en los consejos de Estado. Muy pronto entendió que la verdad y la mentira eran dos caras de la misma moneda y que incluso el afecto podía ser usado como un arma política. Esa percepción aguda y dolorosa sembró en ella una desconfianza que jamás la abandonaría. Con el paso de los años, la belleza de Juana se volvió evidente: piel clara, cabello castaño, rojizo, ojos oscuros, capaces de reflejar tanto ternura como fuego. Esa mirada intensa que fascinaba a algunos y perturbaba a otros sería más tarde utilizada como prueba de su supuesta locura. Porque en un mundo donde las mujeres eran juzgadas por su docilidad, la intensidad de Juana resultaba peligrosa. Mientras ella crecía, Europa se agitaba con guerras, alianzas y traiciones. Francia vigilaba de cerca el ascenso de los reyes católicos. Inglaterra intentaba recomponerse tras décadas de guerra civil, y el Sacro Imperio bajo los Habsburgo se consolidaba como una potencia temida. En ese escenario convulso, cada hijo de Isabel y Fernando
era una pieza valiosa. El destino de Juana ya estaba escrito mucho antes de que ella pudiera imaginarlo. Sería desposada con un príncipe extranjero, sacrificando sus deseos personales en nombre de la diplomacia. Y así, mientras la princesa recitaba oraciones en la capilla y practicaba melodías en su vihuela en las cortes de Europa, ya se pronunciaba su nombre. Su futuro esposo sería Felipe, el hermoso archiduque de Austria, hijo de Maximiliano de Habsburgo. La unión prometía consolidar una alianza que dominaría el continente. Para los reyes era una jugada maestra. Para Juana, aún adolescente, era el comienzo de una vida marcada por la contradicción, la promesa de un amor idealizado y el peso insoportable de una política despiadada. En la penumbra de su alcoba rodeada de tapices que contaban historias de sacrificio, Juana empezaba a intuir que su destino no le pertenecía. Lo que ella aún ignoraba era que aquel camino abierto con la pompa de los tratados y los festejos acabaría conduciéndola no al trono de una reina gloriosa, sino a la celda silenciosa de una prisionera olvidada por todos. El palacio de los Reyes Católicos no era un lugar de juegos ni de risas infantiles. Para Juana, la infancia se desarrolló en un entorno donde la solemnidad era ley, y cada día parecía un examen silencioso. En los largos pasillos de piedra, adornados con tapices flamencos y crucifijos, la pequeña princesa aprendía desde muy pronto que pertenecer a la realeza significaba renunciar a la espontaneidad. Su vida era observada, medida y corregida en cada gesto. Las rutinas comenzaban al alba. Las campanas del palacio marcaban la hora de la oración matutina, y Juana debía presentarse impecable en la capilla, aunque apenas hubiera despertado. Con apenas 5 años, sabía ya arrodillarse con dignidad, recitar salmos en latín y mantener la mirada baja como correspondía a una hija de la realeza. Las damas de honor vigilaban cada inclinación de su cabeza, corrigiendo la postura con un gesto severo si lo consideraban necesario. El juego en su niñez era sustituido por disciplina. Su madre, la reina Isabel, consideraba que la educación rigurosa era la única manera de formar hijos dignos del linaje. Bajo su supervisión, Juana estudiaba gramática, teología y filosofía escolástica. Los tutores relataban con asombro la rapidez con la que comprendía conceptos abstractos, pero esa inteligencia precoz tenía un precio cuanto más aprendía sobre la severidad de la fe y el rigor de la política, más se agudizaba en ella. Una sensibilidad interior, una tendencia a reflexionar en exceso sobre la vida, la muerte y el política. Destino. Los testimonios de cronistas cuentan que Juana, siendo aún una niña, preguntaba con insistencia sobre la justicia divina y el libre albedrío. ¿Por qué algunos nacían reyes y otros siervos? ¿Era justo que las mujeres fueran entregadas en matrimonio como monedas de cambio? Sus preceptores se inquietaban. Aquellas preguntas no eran propias de su edad, pero Juana no podía contener su mente inquisitiva. Esa misma intensidad que la hacía brillante en los estudios, comenzaba a preocupar a quienes la rodeaban. La corte de Castilla estaba llena de intrigas. Embajadores de Francia, Inglaterra y del Sacro Imperio circulaban por los salones, observando con ojos calculadores a los hijos de Isabel y Fernando. Juana notaba esas miradas ajenas, como si su futuro se decidiera en lenguas extranjeras que aún no dominaba. Esa sensación de ser observada, medida y valorada como un activo político sembró en ella un sentimiento de inseguridad y desconfianza que se acentuaría con los años. En medio de ese ambiente, Juana encontró consuelo en la música. Aprendió a tocar la vihuela y el clavicordio, y cantaba con voz melancólica canciones que hablaban de amores imposibles y destinos trágicos. Los que la escuchaban quedaban conmovidos, como si esa niña, aún lejos de la adolescencia, presintiera, ya que su vida estaría marcada por la pasión y la desgracia. La música,
Se convirtió en su refugio secreto, el único espacio donde podía expresar lo que no se atrevía a decir en voz alta. Sin embargo, ni siquiera la música la libraba de la severidad materna. Isabel, firme en sus convicciones, reprendía cualquier exceso de emotividad. La reina quería formar en Juana una hija obediente, preparada para ser esposa de un príncipe extranjero. Pero la personalidad de la infanta se resistía a la uniformidad. A veces, en medio de las oraciones, Juana se distraía, se quedaba absorta mirando el resplandor de una vela o el movimiento de una cortina. Pequeños gestos insignificantes para cualquiera se volvían motivo de corrección en una corte donde cada detalle contaba. La relación con su padre Fernando no era más cálida. Aunque él la apreciaba, la veía sobre todo como un recurso político. Fernando dedicaba más tiempo a la guerra y a la diplomacia que a su familia, y su trato con Juana era distante. Bastaban unas pocas palabras suyas para recordarle que más que hija, era una pieza de ajedrez en el tablero europeo. En esos años de infancia, Juana empezó a forjar un carácter dual, hacia afuera la imagen de una princesa obediente y disciplinada, hacia adentro un volcán de emociones, preguntas y deseos de libertad que no encontraba cauce. Esa contradicción la acompañaría toda su vida y sería interpretada injustamente como señal de locura. Mientras sus hermanos mayores recibían formación militar o se preparaban para gobernar a Juana, le recordaban constantemente su destino, un matrimonio pactado. Cada ceremonia religiosa, cada banquete en el palacio, era un recordatorio de que su vida no le pertenecía. Los cronistas aseguran que ya de niña mostraba episodios de profunda melancolía en los que permanecía horas en silencio con la mirada perdida. Era una mente brillante, atrapada en un mundo demasiado estrecho o los primeros signos de una tragedia mayor. Cuando cumplió 10 años, Juana ya hablaba con soltura. En latín conocía de memoria largas oraciones, podía tocar piezas complejas al clavicordio y entendía los fundamentos de la política que regía Europa. Pero seguía siendo en esencia una niña que miraba desde su ventana los cielos de Castilla, preguntándose si algún día podría vivir para sí misma. Lo que Juana aún no sabía es que más allá de esas murallas, su nombre ya había comenzado a circular en tratados diplomáticos. Su destino, como siempre en la historia de las princesas, se estaba escribiendo en salones lejanos bajo plumas de embajadores que jamás habían visto la intensidad de sus ojos ni escuchado la melancolía de sus canciones. La adolescencia de Juana estuvo marcada por un descubrimiento inquietante. Su vida ya no le pertenecía ni siquiera en apariencia. A los 13 o 14 años, cuando otras jóvenes descubrían los primeros anhelos del corazón, ella entendió que no tendría derecho a elegir a quién amar ni con quién compartir sus días. Su destino estaba siendo negociado en mesas diplomáticas a cientos de kilómetros de distancia entre reyes, embajadores y consejeros que nunca le preguntaron qué deseaba. Los reyes católicos habían trazado una estrategia implacable: casar a todos sus hijos con miembros de las casas reinantes de Europa para tejer una red de alianzas que consolidara el poder de España. Su hermano Juan, príncipe heredero, fue prometido a Margarita de Austria. Sus hermanas Isabel y María se unieron a la familia real portuguesa. Y para Juana, la tercera hija, estaba reservado un destino aún más ambicioso: unirse con los Habsburgo, la dinastía que dominaba el Sacro Imperio. La decisión se concretó con rapidez. Juana sería esposa de Felipe, el hermoso archiduque de Austria, hijo de Maximiliano I de Habsburgo y María de Borgoña. El matrimonio era un movimiento maestro. Castilla y Aragón, unidos con el vasto poder de los Habsburgo, formarían un bloque capaz de rivalizar con Francia y de expandir su influencia sobre todo el continente. En los cálculos de sus padres, Juana no era una hija, sino el puente entre dos imperios. La noticia del compromiso llegó a Juana como un golpe inesperado.
Apenas había visto retratos del príncipe que pronto sería su esposo. Las pinturas lo mostraban de aspecto juvenil, con cabello rubio y facciones delicadas tan atractivo que en toda Europa se le conocía como el hermoso. Pero ¿qué podía saber Juana de su carácter, de su alma, de su forma de amar? La belleza de un retrato no calmaba la incertidumbre de una joven que comprendía que estaba a punto de dejar atrás todo lo conocido. Los preparativos para el matrimonio fueron intensos. Juana recibió nuevas lecciones sobre costumbres borgoñonas y flamencas, sobre protocolos de una corte extranjera que pronto sería la suya. También practicaba idiomas, mejoró su francés y se familiarizó con el flamenco, aunque siempre con cierta dificultad. La presión era enorme. Cada día era una prueba más de que su destino no era ser Juana la persona, sino Juana la princesa útil. En las noches de soledad, sin embargo, su corazón adolescente soñaba con la posibilidad de un amor verdadero. ¿Y si Felipe realmente la amaba? ¿Y si detrás de aquella alianza política encontraba ella la pasión que su espíritu anhelaba? Eran ilusiones peligrosas, nacidas del deseo de escapar a la fría lógica de la diplomacia. Pero Juana, con su sensibilidad intensa, no podía evitar aferrarse a esas fantasías. El viaje hacia su nuevo hogar fue largo y simbólico. Al dejar Castilla, Juana sintió que no solo abandonaba su tierra natal, sino una parte de sí misma. Dicen que mientras avanzaba la comitiva, la princesa miraba constantemente hacia atrás, contemplando por última vez las llanuras castellanas, como si presintiera que jamás volvería a ser libre. En cada paso de aquel recorrido, el rumor de su futuro la acompañaba esposa de un príncipe extranjero, reina en tierras lejanas, prisionera de un destino escrito por otros. La corte celebraba con banquetes y ceremonias. Para los cronistas era un triunfo diplomático sin precedentes. Isabel y Fernando recibían felicitaciones de toda Europa por haber tejido una red de matrimonios que colocaba a sus hijos en tronos poderosos. Pero detrás de la pompa, Juana vivía en silencio una mezcla de ansiedad y esperanza. Sus damas de compañía la encontraban a veces llorando en la penumbra de su alcoba y otras veces entusiasmada hablando de Felipe como si ya lo amara. ¿Era esa oscilación un signo de debilidad o simplemente la intensidad emocional de una joven enfrentada a lo desconocido? Los preparativos incluyeron también la instrucción religiosa. Juana debía ser ejemplo de virtud, una esposa piadosa y obediente. La reina Isabel insistía en que su hija debía llevar consigo la fe católica como estandarte, pues uno de los objetivos del matrimonio era fortalecer la religión en tierras borgoñonas. Así, Juana recibió misales, reliquias y rosarios que serían sus compañeros en el viaje. Cuando la comitiva partió finalmente hacia Flandes, el aire estaba cargado de solemnidad. Juana, vestida con ricas telas, montaba en su carruaje como una reina en miniatura. En las calles, la gente la observaba con admiración, sin imaginar que detrás de la fachada imponente se ocultaba una joven temblorosa, consciente de que cada kilómetro la alejaba de su infancia y la acercaba a un destino del que no podría escapar. Las crónicas relatan que durante el trayecto, Juana mostró signos de profunda melancolía. Se encerraba en largos silencios, se distraía con facilidad y lloraba al recordar a su madre. Nadie sabía cómo interpretar esas actitudes. Algunos lo atribuían a la nostalgia, otros murmuraban que era el preludio de la inestabilidad que más tarde marcaría su vida. Lo cierto es que aquella joven, apenas de 16 años, estaba a punto de iniciar una etapa que la transformaría para siempre. En su equipaje llevaba ropas de gala, joyas y objetos litúrgicos, pero también cargaba algo invisible, la ilusión y el miedo de una mujer destinada a convertirse en mito.
El mundo pronto la conocería como Juana la Loca, pero en ese instante era solo una muchacha que soñaba con amor y temía al mismo tiempo las cadenas de un matrimonio impuesto. El destino, tantas veces escrito por otros, se reveló ante Juana en una escena cargada de simbolismo. Era el año 1496, cuando la princesa castellana, apenas con 16 años cumplidos, llegó a las tierras de Flandes para encontrarse por primera vez con su esposo prometido, Felipe el Hermoso, archiduque de Austria. El viaje había sido agotador, atravesando mares agitados y territorios desconocidos, pero nada de aquello se comparaba con la expectación que crecía en su pecho. Cuando por fin descendió del carruaje rodeada de caballeros flamencos y de nobles que la recibían con reverencias, sus ojos se posaron en la figura que cambiaría su vida. Felipe la esperaba en lo alto de la escalinata resplandeciente, en un traje bordado con hilos de oro, la mirada segura, la sonrisa apenas insinuada. Y entonces, según relatan las crónicas, ocurrió lo inesperado. Juana y Felipe se miraron, y el encuentro, más que un acto diplomático, se convirtió en un instante de pura atracción. Los embajadores presentes quedaron sorprendidos. Aquella no era la reacción calculada de dos jóvenes preparados para un matrimonio político. Era la respuesta espontánea de dos corazones que al menos en ese momento parecían reconocerse. Felipe, apodado el Hermoso por su físico imponente, no tardó en dejarse llevar por el deseo. Y Juana, acostumbrada a la disciplina rígida de Castilla, sintió cómo en su interior estallaba una pasión que nunca antes había conocido. Esa misma noche, según los rumores que recorrieron la corte, la pareja consumó el matrimonio con una intensidad poco común en enlaces arreglados. Lo que debía ser un acto protocolario se convirtió en un encuentro ardiente que dejó a Juana deslumbrada y al mismo tiempo vulnerable. Por primera vez creyó que podía amar de verdad, que su destino impuesto escondía una promesa de felicidad. Sin embargo, esa pasión inicial traía consigo un veneno silencioso, la dependencia emocional. Juana se entregó por completo a Felipe, no solo como esposa, sino como mujer enamorada hasta la obsesión. Lo idealizó, lo convirtió en el centro de su universo. Cada gesto suyo la conmovía, cada ausencia la desesperaba. Y Felipe, acostumbrado a ser adorado, disfrutaba de ese poder sobre ella. La corte flamenca observaba con curiosidad a la nueva archiduquesa. Juana destacaba por su belleza serena, su educación refinada y su carácter intenso. Pero lo que más llamaba la atención era la manera en que miraba a Felipe con una devoción que rozaba lo absoluto. Para algunos, aquello era señal de un matrimonio feliz. Para otros, el inicio de un desequilibrio que podría traer consecuencias. Felipe, por su parte, pronto reveló la otra cara de su personalidad. Aunque correspondía a Juana con momentos de ternura, también mostraba un carácter voluble, amante de los placeres y poco inclinado a la fidelidad. Era un príncipe joven rodeado de halagos y tentaciones que no concebía la idea de limitar sus deseos. Para él, el matrimonio era una obligación política, pero no una cadena para sus pasiones. Juana, sin embargo, no lo entendía así. Su amor era absoluto, exclusivo, y cualquier señal de infidelidad despertaba en ella una tormenta interior. Desde los primeros meses comenzaron los rumores de amantes y aventuras de Felipe, y con cada sospecha Juana sufría arrebatos de celos que sorprendían a la corte. La princesa castellana, que había llegado como un símbolo de unión dinástica, empezaba a ser vista como una mujer dominada por la emoción, incapaz de ocultar su dolor. Las crónicas cuentan que en más de una ocasión Juana irrumpió en las habitaciones donde sospechaba que Felipe se encontraba con otras mujeres. Su intensidad, que para ella era prueba de amor, se transformaba en escenas escandalosas para los cortesanos. Cada lágrima, cada arrebato, era interpretado como un signo de inestabilidad.
Y así poco a poco nació el apodo que la historia inmortalizaría, la loca, pero reducir a Juana a ese mote era injusto. En realidad, lo que experimentaba era el choque brutal entre dos mundos, la disciplina rígida y piadosa de su infancia castellana y la frivolidad libertina de la corte flamenca. Ella había sido educada para la obediencia y la devoción, y ahora se enfrentaba a un marido cuya lealtad era tan frágil como el humo de una vela. Su amor profundo y sincero se topaba con un entorno que lo ridiculizaba, y sin embargo, Juana seguía aferrada a la esperanza. En cada mirada de Felipe, en cada caricia que él le regalaba entre tantas ausencias, ella veía confirmada la promesa de un destino compartido. ¿Era amor verdadero o una ilusión desesperada? ¿Era pasión juvenil o el comienzo de una cadena de obsesiones que la arrastrarían al abismo? El encuentro con Felipe, tan deslumbrante en un inicio, no fue solo el principio de una historia de amor, sino también la semilla de la tragedia. Porque en ese instante, sin saberlo, Juana entregó más que su corazón, entregó su libertad, su razón y su vida entera a un hombre que jamás la correspondería con la misma intensidad. La vida matrimonial de Juana y Felipe comenzó como un incendio, una pasión tan intensa que parecía capaz de consumirlo todo. Pero lo que al principio era un fuego cálido, pronto se convirtió en una hoguera incontrolable. Juana, criada en la severidad castellana, había encontrado en su esposo una mezcla de belleza y vitalidad que la deslumbraba. Lo amaba con devoción absoluta hasta el punto de no concebir su existencia sin él. Felipe, en cambio, disfrutaba de ese amor como quien se complace en un espejo que refleja su propio poder. La corte borgoñona no tardó en notar los contrastes. Juana seguía a Felipe con la mirada en cada banquete, sonreía con orgullo cuando él hablaba y se mostraba radiante cuando la tomaba del brazo. Pero bastaba un gesto de frialdad, una ausencia prolongada o un rumor de infidelidad para que su ánimo se derrumbara. Sus damas de compañía contaban que podía pasar horas llorando, implorando la presencia de su marido, como si sin él el mundo careciera de sentido. Felipe, acostumbrado a ser adorado por todos, no veía en esa devoción una razón para corresponder con fidelidad. Era joven, atractivo y rodeado de aduladores. La tentación lo acechaba en cada rincón de la corte. Pronto comenzaron los rumores de que mantenía relaciones con damas nobles y con mujeres del servicio. Lo que para otros príncipes podía ser un secreto bien guardado, en el caso de Felipe, se convertía en un escándalo que corría por los pasillos como pólvora. Juana no era ajena a esos rumores. Al contrario, los vivía como una puñalada. Su amor absoluto y exclusivo chocaba con la frivolidad libertina de su esposo, y en esa tensión surgieron los celos ardientes que marcarían su vida. No era raro que Juana irrumpiera en las estancias privadas de Felipe para sorprenderlo o que interrogara con desesperación a las damas de la corte. En una ocasión, cuentan los cronistas, Juana llegó a tirar del cabello a una de las mujeres que sospechaba. Era amante de su marido, un gesto impulsivo que escandalizó a los presentes. Para la corte flamenca, aquellos arrebatos eran señales de desequilibrio. Nadie entendía que detrás de esas escenas había una mujer joven arrancada de su tierra sola, en un ambiente hostil y dependiente emocionalmente de un hombre que jugaba con su afecto. Era más fácil llamarla loca que comprender la profundidad de su sufrimiento. Así, poco a poco, la etiqueta de la locura se fue adheriendo a su nombre como una sombra. El contraste entre Juana y Felipe se hacía cada vez más evidente. Él buscaba diversión, fiestas, cacerías, torneos. Ella anhelaba intimidad, lealtad, compañía. Mientras Felipe brillaba en público, Juana se consumía en privado. Cada vez que lo veía sonreír con otras mujeres, sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Y cuando lograba recuperarlo por unas horas, lo amaba con una intensidad casi desesperada, como si temiera perderlo de nuevo.
Esa oscilación constante entre la felicidad absoluta y el dolor insoportable desgastaba su espíritu. Los consejeros de Felipe comenzaron a preocuparse. Una esposa tan posesiva podía convertirse en un obstáculo político. Había asuntos de Estado que exigían su atención, pero Juana reclamaba su presencia con insistencia. Los ministros, que ya la consideraban extranjera y poco confiable, empezaron a propagar la idea de que la princesa castellana sufría de desequilibrios mentales. No era más conveniente presentarla como una mujer inestable que como una esposa engañada. La propaganda resultaba útil para minimizar su influencia. Y sin embargo, entre esas sombras, el matrimonio también tuvo momentos de ternura verdadera. Felipe, en sus días de cercanía, podía mostrarse encantador y atento. Juana se aferraba a esos instantes como a un salvavidas. En ellos encontraba la esperanza de que su amor no fuera en vano, pero esa esperanza era frágil, rota una y otra vez por la realidad de las infidelidades. El nacimiento de sus primeros hijos complicó aún más la situación. Juana, convertida en madre, encontró una nueva fuente de amor y de deber. Pero incluso la maternidad no calmó sus tormentas internas. Su relación con Felipe seguía marcada por la desconfianza y los celos. En las noches, mientras acunaba a sus hijos, Juana se preguntaba si alguna vez lograría tener la paz que tanto ansiaba. En los corredores de la corte, los murmullos crecían. La castellana era demasiado apasionada, demasiado intensa, demasiado celosa. Nadie parecía comprender que esa pasión era la respuesta natural de una mujer que había entregado todo y recibía tan poco a cambio. La historia, sin embargo, no recordaría las causas, solo las consecuencias. Y así, el mito de la loca comenzaba a consolidarse, alimentado por quienes tenían interés en silenciar su voz. Los celos de Juana no eran simples caprichos, sino un grito desesperado por amor, por atención, por seguridad en un mundo que se le escapaba de las manos. Pero la corte flamenca no escuchaba gritos, solo etiquetaba, juzgaba y condenaba. Y Felipe, lejos de apagar el fuego, lo avivaba con cada ausencia, con cada traición, con cada sonrisa dirigida a otra mujer. La pasión que había nacido en el primer encuentro se había transformado en una tormenta, y en el ojo de esa tormenta estaba Juana luchando entre la devoción y la desesperación, entre el amor absoluto y la humillación constante. Una tormenta que pronto trascendería lo privado y se convertiría en un problema político de dimensiones mayores. La corte de Flandes, acostumbrada a la elegancia y al protocolo borgoñón, pronto se convirtió en el escenario de los arrebatos de Juana. Lo que para ella eran gestos desesperados de amor y celos para los cortesanos, resultaba un espectáculo escandaloso. Y cada episodio reforzaba la percepción de que la princesa castellana era inestable, incapaz de adaptarse al refinamiento político que allí se esperaba. Los rumores de infidelidades de Felipe ya no eran simples susurros, se habían convertido en verdades aceptadas. El archiduque, joven y poderoso, no se molestaba en disimular sus aventuras. Se rodeaba de damas que competían por su atención y se complacía en la admiración pública. Juana lo observaba con una mezcla de furia y dolor. Para ella el matrimonio era un vínculo sagrado, para él un escenario de placer. En una ocasión, cuentan los cronistas, Juana irrumpió en las habitaciones privadas de una dama de la corte, a quien sospechaba de ser amante de su esposo. Sin medir consecuencias, tomó a la mujer por los cabellos y la arrastró fuera gritando acusaciones, mientras los sirvientes y nobles miraban atónitos. Aquel acto, más que defender su honor, fue utilizado por los enemigos de Juana para desacreditarla. Se hablaba de ella no como de una esposa traicionada, sino como de una mujer dominada por la locura. Las escenas se repitieron en diferentes formas. A veces, Juana interrogaba con insistencia a las criadas, buscando pruebas de las aventuras de Felipe.
Otras veces aparecía de improviso en los salones, interrumpiendo reuniones con súplicas o reproches. En una sociedad donde las mujeres debían mostrarse discretas y obedientes, su intensidad era considerada peligrosa. Y la palabra loca comenzó a circular con fuerza primero en voz baja, luego en comentarios abiertos, hasta convertirse en un estigma que la acompañaría de por vida. Felipe, lejos de protegerla, usaba esas escenas a su favor. Presentaba a Juana como una esposa celosa y desequilibrada, incapaz de gobernar, justificando así su propio control político. Para la nobleza flamenca, aquella narrativa resultaba conveniente, mantenía a Juana al margen de las decisiones importantes y reforzaba la autoridad del archiduque. Pero reducir a Juana a un estereotipo era injusto. Ella no era simplemente una mujer celosa, era una extranjera aislada, sin aliados reales, en la corte rodeada de intrigas y manipulaciones. Su mundo interior, cargado de amor y dolor, era constantemente ridiculizado, y en ese ambiente hostil, cada reacción emocional se magnificaba hasta convertirse en un argumento político contra ella. Los escándalos alcanzaron incluso a los círculos diplomáticos. Embajadores extranjeros informaban a sus reyes sobre la extraña conducta de la archiduquesa de Austria. Unos lo describían como excentricidad, otros como verdadera demencia. Lo cierto es que esas cartas y rumores comenzaron a tejer la leyenda de Juana la Loca mucho antes de que la historia llegara a su punto más dramático. A pesar de todo, Juana seguía aferrada a su amor. En cada reconciliación con Felipe, en cada gesto de ternura que él le concedía, renacía la esperanza de que su matrimonio podía salvarse. Pero esas reconciliaciones eran efímeras. Bastaba una nueva ausencia, un nuevo rumor para que las dudas regresaran. Era un ciclo interminable de pasión y sufrimiento que desgastaba su espíritu. En medio de esos conflictos, Juana también cumplía con sus deberes como madre. Dio a luz a varios hijos, futuros príncipes y reinas que marcarían la historia de Europa. Sin embargo, ni la maternidad logró devolverle la paz. Sus embarazos y partos fueron acompañados por la angustia de sentir que su esposo seguía escapando entre sus manos. Incluso en los momentos más íntimos, Juana no encontraba la estabilidad que tanto ansiaba. La tensión alcanzó un punto culminante durante un banquete en Bruselas. Felipe, rodeado de cortesanos, se mostró especialmente atento con una dama. Juana, incapaz de contenerse, se levantó de la mesa y lo enfrentó delante de todos, acusándolo de humillarla. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Para la corte, aquella escena confirmaba que la archiduquesa no era una soberana digna, sino una mujer fuera de sí. Para Juana, en cambio, fue el reflejo del dolor insoportable de amar sin ser amada. Los escándalos en Flandes no solo mancharon su reputación personal, sino que también tuvieron consecuencias políticas. La nobleza comenzó a dudar de su capacidad para reinar y a ver en ella un obstáculo. Los consejeros de Felipe aprovecharon la situación para reforzar su control sobre las decisiones de gobierno. Y así, poco a poco, Juana fue quedando relegada a un papel secundario, víctima de una narrativa que la despojaba de voz propia. Lo que nadie podía prever era que aquellos episodios, lejos de destruirla, la estaban preparando para un destino aún más cruel. Porque cuando la muerte y la ambición tocaran a las puertas del poder, Juana pasaría de ser vista como una esposa celosa a convertirse en la reina heredera de Castilla. Y entonces el mote de la loca se transformaría en un arma letal para arrebatarle lo que legítimamente le pertenecía. Durante los primeros años de su vida en Flandes, Juana jamás imaginó que algún día se convertiría en heredera directa de los vastos reinos de Castilla y Aragón. No estaba destinada a reinar. Era la tercera hija de los reyes católicos, y su matrimonio con Felipe había sido planeado como un movimiento diplomático, no como una preparación para el poder.
Sin embargo, el destino implacable e imprevisible comenzó a trazar un camino diferente para ella. El primero en caer fue su hermano mayor, el príncipe Juan Esperanza de la dinastía y orgullo de sus padres. Casado con Margarita de Austria, la hermana de Felipe Juan, parecía ser la pieza clave para consolidar la alianza entre España y los Habsburgo. Pero la muerte lo sorprendió en 1497, con apenas 19 años, tras una corta enfermedad. La corte de Castilla quedó sumida en la tristeza, y con su desaparición el equilibrio cuidadosamente diseñado por Isabel y Fernando se tambaleó. La sucesión debía recaer entonces en Isabel de Aragón, la hermana mayor de Juana, casada con el rey Manuel I de Portugal. Sin embargo, el destino volvió a golpear con crudeza. Isabel murió en 1498 al dar a luz, dejando como único heredero a un bebé, Miguel de la Paz. Por un momento, toda la esperanza dinástica se depositó en aquel niño que hubiera podido heredar Castilla, Aragón y Portugal, unificando así la península ibérica. Pero la muerte una vez más frustró los planes. El pequeño Miguel falleció en 1500 con apenas 2 años de edad. En cuestión de pocos años, la línea sucesoria se había reducido drásticamente. Solo quedaban Juana y su hermana menor María, también casada con Manuel de Portugal. De repente, la infanta de carácter melancólico, la princesa celosa en Flandes, se convirtió en la heredera legítima de Castilla y Aragón. La noticia cambió para siempre la percepción de su figura. Ya no era simplemente la esposa problemática de Felipe, sino la futura reina de uno de los reinos más poderosos de Europa. El impacto de esta nueva realidad fue profundo. En Castilla, los nobles comenzaron a mirar hacia Flandes con preocupación. Era Juana aquella joven de la que corrían rumores de inestabilidad, capaz de sostener la corona. ¿Y qué papel desempeñaría Felipe, un extranjero ambicioso que no ocultaba su deseo de poder? Para Isabel la Católica, la situación fue desgarradora. La reina, mujer de fe y de voluntad férrea, había educado a sus hijos para asegurar la continuidad de su proyecto político y religioso. Ahora solo Juana podía encarnar ese legado. Isabel sabía que su hija tenía inteligencia y preparación, pero también conocía su carácter vulnerable y sus tormentos emocionales. El temor de que Felipe manipulara a Juana y debilitara la monarquía se volvió obsesión en la reina. Mientras tanto, en Flandes, la noticia fue recibida con júbilo por Felipe y sus consejeros. Para ellos significaba la posibilidad de gobernar Castilla y Aragón, extendiendo aún más la influencia de los Habsburgo. Felipe se vio a sí mismo no solo como archiduque, sino como futuro rey consorte de un imperio colosal. Y desde ese momento comenzó a trazar estrategias para asegurarse de que el poder no recayera únicamente en Juana, sino principalmente en sus propias manos. Juana, atrapada entre esas ambiciones, apenas tuvo tiempo de asimilar su nuevo rol. Por un lado, la noticia la llenaba de responsabilidad y de miedo. Recordaba las lecciones de su madre, la severidad de su educación y el peso del deber que siempre había sentido sobre los hombros. Pero por otro, su vida emocional seguía marcada por los celos y la dependencia de Felipe. ¿Cómo podía una mujer atormentada por las dudas íntimas asumir la carga de reinos enteros? La corte flamenca comenzó a tratarla con más deferencia, consciente de que ya no era simplemente la esposa del archiduque, sino la futura reina de Castilla. Sin embargo, esa deferencia venía acompañada de un control más estricto. Cada gesto de Juana, cada palabra, era observada con lupa. Los rumores sobre su locura adquirieron entonces un matiz más peligroso. Ya no eran simples chismes de corte, sino posibles argumentos políticos para deslegitimarla en el futuro. En Castilla, los reyes católicos se preparaban para este giro inesperado. Isabel, cada vez más enferma, comenzó a pensar en cómo garantizar la sucesión de Juana sin entregar el control total a Felipe. La reina veía con claridad lo que muchos ya intuían:
Su hija estaba atrapada en un matrimonio desigual, y su yerno era demasiado ambicioso como para respetar los intereses de Castilla. Los años siguientes estarían marcados por esa tensión. Juana, a pesar de sus tormentos personales, se convirtió en el centro de la política europea. Todos los ojos estaban puestos en ella. Francia, Portugal, Inglaterra y el Sacro Imperio seguían con atención sus pasos, conscientes de que el destino de la península ibérica dependía de la estabilidad de una mujer a la que ya llamaban injustamente loza. El ascenso inesperado de Juana transformó para siempre su vida. Lo que hasta entonces habían sido escándalos privados en la corte de Flandes se convirtieron en asuntos de Estado, porque ya no se trataba solo de una esposa celosa, sino de una reina en potencia cuya debilidad podía desestabilizar a toda Europa. Y en ese contexto, los celos y la pasión ya no eran simples dramas íntimos, sino armas políticas en manos de quienes buscaban controlar su destino. El año 1504 marcó un antes y un después, no solo en la vida de Juana, sino en la historia de toda España. La reina Isabel la Católica, agotada por los años de reinado y debilitada por la enfermedad, se preparaba para abandonar este mundo. La mujer que había reconquistado Granada, que había financiado el viaje de Colón y que había tejido con astucia las alianzas matrimoniales de sus hijos, comprendía que su legado dependía ahora de Juana. En sus últimos días, Isabel escribió un testamento cargado de advertencias. Reconocía a Juana como su heredera legítima en Castilla, pero dejaba instrucciones para que en caso de que su hija no pudiera o no quisiera gobernar, Fernando asumiera la regencia. La reina sabía que Juana tenía inteligencia suficiente, pero dudaba de su estabilidad emocional y, sobre todo, desconfiaba profundamente de Felipe el Hermoso. Isabel temía que su yerno ambicioso y extranjero intentara gobernar en nombre de Juana, sometiendo los intereses de Castilla a los de Flandes. La muerte de Isabel, ocurrida el 26 de noviembre de 1504, sumió a Castilla en el duelo. Pero también abrió un vacío de poder que pronto se convirtió en una lucha feroz. Juana, de manera automática, fue proclamada reina de Castilla. Tenía 25 años, varios hijos pequeños y un marido cuya ambición crecía con cada día. El título era suyo, pero la realidad del poder estaba en disputa. Para Juana la noticia fue tan abrumadora como dolorosa. Perdía a su madre, aquella figura dura y exigente que había marcado cada paso de su vida y al mismo tiempo cargaba con la responsabilidad de un reino inmenso. Los cronistas señalan que lloró desconsolada durante días, sumida en un duelo que parecía no tener fin. Pero la política no le permitió demasiado tiempo para la tristeza. Castilla necesitaba gobierno y todos los ojos se dirigían a Flandes para ver cómo la nueva reina asumiría su papel. Felipe, consciente de la magnitud de la oportunidad, no tardó en proclamarse a sí mismo como rey consorte. En la práctica, comenzó a actuar como si el poder le correspondiera por derecho propio. Reunía consejos, firmaba documentos y se mostraba como soberano ante la nobleza. Juana, atrapada entre el amor y la sumisión, lo permitía, aunque en su interior ardiera la sensación de ser desplazada en su propio trono. Fernando, por su parte, se encontraba en Aragón y observaba con recelo. El viudo de Isabel no estaba dispuesto a renunciar a la influencia sobre Castilla y mucho menos a dejar que Felipe gobernara en su lugar. La tensión entre suegro y yerno se convirtió en un conflicto abierto. Ambos se disputaban la autoridad sobre Juana, usándola como pretexto y como peón. Ella, que debería haber sido el centro de la corona, era reducida a un campo de batalla político. En medio de esas disputas, Juana también cumplía con su papel de madre. Tenía ya varios hijos, entre ellos Carlos, futuro emperador del Sacro Imperio, que había nacido en 1500. La maternidad, lejos de darle consuelo, añadía nuevas responsabilidades. Juana se desvivía por sus pequeños, pero su inestabilidad emocional, agravada por la presión política,
hacía que los momentos de ternura se alternaran con episodios de angustia y tristeza. En más de una ocasión, mientras abrazaba a sus hijos, lloraba desconsoladamente, repitiendo que no quería que ellos sufrieran la soledad que ella sentía. El pueblo castellano, que esperaba de su reina firmeza y dirección, empezó a recibir noticias contradictorias. Algunos embajadores la describían como inteligente y capaz, otros como melancólica e imprevisible. La propaganda jugaba en su contra, los partidarios de Fernando y los consejeros de Felipe coincidían en un punto. Aunque por razones diferentes era más fácil cuestionar la estabilidad de Juana que permitirle gobernar con plena autoridad. La imagen de la reina loca comenzaba a tomar forma definitiva. Se exageraban sus arrebatos de celos, sus lágrimas, sus silencios prolongados. Cada debilidad emocional era amplificada hasta convertirla en argumento político. Felipe lo utilizaba para justificar su control, Fernando para reclamar la regencia. Y Juana, atrapada en medio, veía cómo su identidad se diluía entre las ambiciones de los hombres que la rodeaban. La proclamación oficial de Juana como reina fue solemne. Los nobles juraron lealtad y la multitud la aclamó. Pero detrás de la pompa, la realidad era otra. La reina carecía de poder efectivo. Su firma estaba condicionada, sus decisiones revisadas, su voz apenas escuchada. Lo que debía ser el inicio de un reinado glorioso se convirtió en una prisión dorada. En las cartas de los embajadores se percibe el tono de incredulidad. ¿Cómo podía una mujer que había heredado el trono más poderoso de la península ser reducida a un símbolo vacío? La respuesta era clara, porque tanto Felipe como Fernando habían decidido que era más útil como excusa que como reina. Para Juana aquellos años fueron un torbellino de emociones. Amaba a Felipe con una devoción que rozaba la obsesión, pero al mismo tiempo empezaba a sentir la amarga humillación de ser usada como marioneta. Amaba a sus hijos con ternura infinita, pero temía por el futuro que les esperaba en un entorno de intrigas. Y lloraba por su madre, la única persona que quizá hubiera podido protegerla, aunque lo hubiera hecho con dureza. La reina de Castilla había nacido, pero su reinado era ya una batalla perdida. Lo que siguió sería una cadena de traiciones, manipulaciones y tragedias que no solo marcarían su vida, sino que dejarían una cicatriz imborrable en la historia de España. Tras la muerte de Isabel la Católica, la península ibérica se convirtió en un tablero de ajedrez, donde cada pieza era movida con cálculo implacable. En el centro de ese tablero estaba Juana, reina legítima de Castilla, pero reducida a un peón por los dos hombres más poderosos de su vida, su padre Fernando el Católico y su esposo Felipe el Hermoso. Ambos tenían ambiciones incontenibles y ambos estaban dispuestos a todo para imponerse. Fernando, veterano de 1000 batallas, no aceptaba ser relegado a un segundo plano. Había gobernado Castilla junto a Isabel durante décadas y consideraba que como rey de Aragón y padre de la reina debía continuar influyendo en los asuntos castellanos. Su visión era clara sin su experiencia, y mano firme el reino corría el riesgo de caer en manos extranjeras. Felipe, en cambio, veía en la muerte de su suegra la oportunidad de consolidar su autoridad. Estaba convencido de que como esposo de la reina le correspondía ejercer el poder en Castilla. Y más aún, se sentía legitimado por su condición de príncipe de los Habsburgo, convencido de que el futuro de Europa debía estar bajo la hegemonía de su casa. En medio de esa pugna, Juana quedaba atrapada. Legalmente, la corona era suya, pero en la práctica, cada decisión era cuestionada, cada acto interpretado a través de la lente de su supuesta inestabilidad. Si firmaba un documento bajo la influencia de Felipe, sus partidarios lo presentaban como prueba de su autoridad. Si lo hacía bajo la presión de Fernando, era interpretado como signo de incapacidad para gobernar sola. La nobleza castellana se dividió en facciones.
Unos apoyaban a Fernando, recordando su experiencia y temiendo que Felipe, extranjero y ambicioso, tratara de gobernar en beneficio de Flandes. Otros se alineaban con Felipe, atraídos por su juventud, su carisma y las promesas de privilegios. En ese juego mortal, Juana era utilizada como bandera. Su nombre legitimaba a uno u otro, pero rara vez se le permitía ejercer como reina. La situación se volvió aún más compleja con la intervención de las cortes extranjeras. Francia, siempre atenta a debilitar a los reyes católicos, veía con buenos ojos la división interna. El Sacro Imperio, gobernado por el padre de Felipe, Maximiliano, apoyaba la causa de su hijo. Inglaterra, bajo Enrique VII, observaba con cautela, calculando alianzas. En toda Europa, el destino de Castilla se discutía en despachos diplomáticos, mientras Juana era cada vez más reducida al silencio. Los cronistas de la época describen escenas reveladoras. En reuniones del consejo, Juana permanecía presente pero callada, mientras su padre y su esposo discutían con ferocidad. Cuando intentaba intervenir, a menudo se la ignoraba o se la tachaba de emocional. Su propia voz, que debería haber sido la más importante, era ahogada por un coro de hombres decididos a usurparla. Felipe, consciente del poder de la propaganda, comenzó a reforzar la narrativa de que Juana no estaba en condiciones de gobernar. Cada arrebato de celos, cada llanto en público, era amplificado por sus consejeros como evidencia de locura. Fernando, aunque con motivaciones diferentes, tampoco dudaba en señalar la inestabilidad de su hija para justificar su papel de regente. De esta forma, ambos enemigos coincidían en un punto: Juana debía ser apartada del poder real. El pueblo castellano, mientras tanto, asistía perplejo. Para muchos, Juana era la legítima reina heredera de Isabel. Su figura despertaba respeto y compasión, pero la manipulación constante hacía difícil discernir la verdad. ¿Era realmente incapaz, como decían, o era una víctima de la ambición de los hombres que la rodeaban? La duda, sembrada con astucia, se convirtió en la herramienta más eficaz para despojarla de poder. La tensión alcanzó un punto crítico en 1505, cuando se firmaron acuerdos que reconocían a Felipe y Juana como soberanos de Castilla, pero mantenían a Fernando con cierto grado de influencia. Lejos de calmar las aguas, el pacto solo sirvió para intensificar la rivalidad. Felipe no quería compartir nada, Fernando no estaba dispuesto a desaparecer. Y Juana, en el centro de la tormenta, veía cómo la corona que había heredado se deslizaba entre sus manos como arena. En privado, la reina sufría. Amaba a Felipe con una devoción ciega, pero esa devoción era correspondida con infidelidades y desprecio. Respetaba a su padre, pero se sentía usada como excusa en su lucha contra su esposo. La maternidad, con varios hijos pequeños bajo su cuidado, añadía un peso extra a su corazón. A menudo se la veía llorando en silencio, preguntándose cómo podía ser reina y al mismo tiempo sentirse más prisionera que nunca. La historia la recordará como la loca, pero en esos años lo que predominaba era la tragedia de una mujer despojada de su propia voz. Tenía la legitimidad, tenía la herencia, tenía el título, pero carecía de lo más esencial, la libertad de decidir. Y mientras ella se consumía entre el amor y el dolor, entre la obediencia y el anhelo de autonomía, su padre y su esposo jugaban una partida de ajedrez mortal cuyo premio era el trono de Castilla. El destino, que tantas veces había jugado cruelmente con Juana, le reservaba un golpe devastador. En el año 1506, cuando la disputa por el control de Castilla aún hervía, Felipe el Hermoso cayó enfermo de manera repentina. La versión oficial habló de una fiebre súbita, aunque los rumores de envenenamiento circularon de inmediato por la corte. Nadie sabía con certeza qué había ocurrido, pero lo cierto es que en cuestión de días, el hombre al que Juana había amado con pasión desbordada se desplomó ante sus ojos. La noticia sacudió Castilla y Flandes. Felipe,
Apenas con 28 años, joven, bello y ambicioso, se convirtió de pronto en un cadáver. Para los nobles y embajadores, la tragedia abría un nuevo capítulo de luchas políticas. Para Juana fue el fin del mundo. Las crónicas describen una escena desgarradora. Juana, al ver a su esposo agonizar, se arrodilló junto a su lecho, implorando a Dios entre sollozos. «No me lo quitéis», gritaba como si pudiera detener la muerte con sus manos. Cuando Felipe exhaló su último aliento, ella permaneció abrazada a su cuerpo, negándose a aceptar la realidad. Para Juana, la pérdida no era solo la de un marido, sino la de la única persona que había llenado su vida de amor y tormento. Lo que para otros era el desenlace lógico de un conflicto político, para Juana fue una herida abierta que jamás cerraría. La obsesión que había marcado su relación con Felipe se transformó en un apego patológico incluso después de muerto. Se negó a separarse del cadáver. Ordenó que el cuerpo fuera embalsamado y custodiado con devoción, como si todavía pudiera hablarle, como si todavía pudiera volver. Los relatos más famosos cuentan que Juana viajaba por Castilla con el féretro de su esposo, negándose a enterrarlo definitivamente. Pasaba noches enteras velando el ataúd, hablando con él en susurros, acariciando las telas que cubrían el cuerpo. Cuando los frailes intentaban rezar responsos, Juana interrumpía, incapaz de aceptar que la muerte era definitiva. Esa conducta, que reflejaba el dolor insoportable de una viuda enamorada hasta la obsesión, fue utilizada por todos como prueba irrefutable de su locura. Pero detrás de la imagen de la reina loca que paseaba con el cadáver de su marido, había también un trasfondo político. El féretro de Felipe era más que un recuerdo, era un símbolo. Mientras Juana mantuviera el cuerpo a su lado, mantenía viva la memoria de su esposo y su derecho como rey consorte. Era de algún modo un acto de resistencia frente a quienes pretendían borrar a Felipe de la historia y apartar a Juana del trono. El pueblo, sin embargo, no veía estrategias, solo gestos incomprensibles. Para los castellanos, la reina que se negaba a enterrar a su marido se convirtió en un espectáculo perturbador. Las canciones populares comenzaron a burlarse de ella y los rumores de demencia se propagaron como nunca. Fernando, su padre, vio en aquella conducta una excusa perfecta para retomar el control. Las noches en que Juana velaba el cadáver se convirtieron en leyenda. Algunos decían que obligaba a sus sirvientes a abrir el ataúd para comprobar que nadie había profanado el cuerpo. Otros aseguraban que prohibía que mujeres se acercaran al féretro, temerosa de que aún después de muerto Felipe pudiera traicionarla. Sea exageración o verdad, lo cierto es que la imagen de la reina errante con el cadáver de su esposo quedó grabada para siempre en la memoria colectiva. En el fondo, Juana estaba atrapada en una espiral de dolor y obsesión. Su amor por Felipe, que en vida había sido absoluto, en la muerte se convirtió en una cadena imposible de romper. No encontraba consuelo en la fe ni en sus hijos, solo en la presencia inerte del hombre que la había marcado para siempre. La mujer que había sido proclamada reina de Castilla se transformaba ahora en viuda desconsolada, objeto de burla, lástima y manipulación. Para la nobleza, el duelo de Juana no era una tragedia personal, sino una oportunidad política. Con Felipe fuera del tablero, Castilla quedaba de nuevo expuesta a la influencia de Fernando. El rey aragonés regresó al reino con la firme intención de asumir la regencia, y lo logró con facilidad, pues la figura de su hija, envuelta en un manto de luto y obsesión, resultaba demasiado frágil para imponerse. El mito de Juana la Loca encontró aquí su consolidación. Su incapacidad para dejar atrás a Felipe, sus gestos de desesperación, su negativa a enterrar el cadáver. Todo fue narrado y exagerado para construir la imagen de una reina incapaz de gobernar. Nadie quiso ver a la mujer que había perdido al amor de su vida. Todos prefirieron ver a la soberana inestable que justificaba la usurpación de su poder. La muerte de Felipe el Hermoso no solo arrebató a Juana a su marido, sino también su última posibilidad de independencia.
Desde ese momento, su destino quedaría sellado, prisionera del dolor, prisionera de la política, prisionera incluso de su propio mito. El féretro que custodiaba con devoción no era solo el cuerpo de Felipe, era también el símbolo de su propia condena. El eco de la muerte de Felipe aún resonaba en cada rincón de Castilla cuando Juana comenzó a caminar por el sendero más oscuro de su vida. Convertida en viuda a los 26 años, la reina se aferró al cuerpo de su esposo, como si en él residiera la única razón para seguir respirando. Lo que para otros era un cadáver, para ella seguía siendo la presencia del hombre que había amado con desesperación. La procesión fúnebre se transformó en un espectáculo macabro. Juana ordenó que el féretro de Felipe fuera trasladado por Castilla, pero no con la intención de enterrarlo, sino para mantenerlo siempre cerca. En cada pueblo donde la comitiva se detenía, la reina velaba el ataúd con una devoción que inquietaba a sus acompañantes. Se cuenta que pasaba horas sentada frente al féretro, murmurando palabras de amor, como si Felipe pudiera escucharla desde el más allá. El episodio más repetido por los cronistas habla de su negativa a permitir que mujeres se acercaran al féretro. Decía que ni muerta permitiría que otra mujer estuviera cerca de su esposo. Ordenaba que solo frailes varones acompañaran la custodia del cuerpo y, según algunos relatos, incluso mandó abrir el ataúd en más de una ocasión para asegurarse de que Felipe seguía allí intacto. Estas historias, ciertas o exageradas, se difundieron con rapidez, reforzando la imagen de una reina obsesionada fuera de la razón. Pero detrás de ese comportamiento extremo había algo más profundo, un duelo imposible de procesar. Juana había construido toda su identidad en torno a Felipe, y su pérdida significaba la aniquilación de su mundo interior. La devoción que otros llamaban locura era en realidad la expresión de una dependencia emocional llevada al límite. Una mezcla de amor, dolor, culpa y desesperación que la consumía día tras día. El pueblo castellano observaba con desconcierto. Algunos sentían compasión por la joven reina viuda, otros se burlaban de sus extravagancias. Las canciones populares la retrataban como una figura trágica y ridícula a la vez. La opinión pública, manipulada por rumores y exageraciones, terminó por aceptar la idea de que Juana estaba realmente loca. Su padre, Fernando el Católico, vio en esta situación la oportunidad perfecta. Tras la muerte de Felipe, Castilla quedaba en manos de Juana, pero Fernando no estaba dispuesto a permitirlo. Regresó al reino con la intención de recuperar el control, y la fragilidad de su hija le facilitó el camino. Presentándose como protector de Juana y de sus nietos, asumió de facto la regencia, desplazando a la reina de sus propias funciones. Para justificar su intervención, Fernando no dudó en reforzar la narrativa de la locura. Cada gesto de Juana, cada silencio prolongado, cada lágrima frente al cadáver de Felipe era usado como prueba de su incapacidad. Los consejeros y embajadores repitieron el discurso: la reina no podía gobernar porque estaba dominada por un duelo enfermizo. Así, la obsesión de Juana por su esposo muerto se transformó en el arma más eficaz para arrebatarle el poder. En privado, Juana seguía sumida en un mar de contradicciones. Amaba a sus hijos, pero el dolor la alejaba de ellos. A veces los abrazaba con ternura infinita, otras los dejaba al cuidado de nodrizas, incapaz de levantarse de su luto. Sus damas de compañía describen escenas desgarradoras: Juana vestida de negro acunando a uno de sus pequeños, mientras lloraba desconsoladamente, repitiendo que sin Felipe la vida carecía de sentido. La procesión interminable del féretro se convirtió en un símbolo de su caída. De Valladolid a diferentes monasterios, de camino en camino, Juana se movía con el cadáver como si la tierra no pudiera contenerlo. Aquella marcha lúgubre era tanto un ritual de amor como un grito de resistencia. Si no enterraba a Felipe, nadie podía borrarlo de su vida ni de la historia. Pero para la nobleza y para su propio padre,
Ese gesto no era más que un signo de locura irrefrenable. La soledad se volvió su única compañera. Mientras Fernando gobernaba en su nombre, Juana se encerraba en sus pensamientos aferrada a la idea de que su marido seguía presente. La corte, cansada de sus actitudes, comenzó a aislarla cada vez más. Sus palabras eran ignoradas, sus decisiones anuladas. La reina de Castilla, heredera de Isabel, había sido reducida a un espectro de sí misma. Con el tiempo, la devoción obsesiva hacia Felipe fue perdiendo fuerza, pero no porque Juana lograra superarla, sino porque el encierro y la manipulación política la fueron debilitando. Su figura quedó marcada para siempre como la de la viuda obsesionada, aquella que prefirió vagar con un cadáver antes que aceptar la realidad. Una imagen que, aunque injusta y distorsionada, se convirtió en el pilar del mito de Juana la Loca. En el fondo, lo que Juana experimentaba era una combinación devastadora de amor absoluto y pérdida irreparable. Su tragedia no era la locura, sino la incapacidad de un mundo implacable de entender la intensidad de sus emociones. Pero en la política, la comprensión no tenía lugar, lo que servía era la utilidad. Y para su padre y para la nobleza castellana, la viuda obsesionada era la excusa perfecta para relegarla al olvido mientras otros gobernaban en su nombre. Tras la muerte de Felipe y el retorno de Fernando a la regencia, el destino de Juana quedó sellado con una decisión que marcaría el resto de su vida: el encierro en Tordesillas. El argumento era claro. La reina estaba dominada por una locura que la incapacitaba para gobernar. La realidad más cruel y simple era que su figura resultaba incómoda para todos aquellos que deseaban el poder. En 1509, bajo la excusa de protegerla y garantizar el orden del reino, Fernando ordenó que Juana fuera recluida en el palacio de Tordesillas, un complejo frío y austero situado a orillas del río Duero. Allí, en un lugar apartado de la política y del bullicio de la corte, comenzó un cautiverio que se prolongaría por casi 4 décadas. Una condena silenciosa, sin juicio, sin voz, sin salida. El traslado a Tordesillas fue en sí mismo un espectáculo doloroso. La reina, vestida de luto perpetuo, viajaba acompañada de un reducido séquito, custodiada como si fuera una prisionera. En el pueblo, la gente la observaba con mezcla de compasión y temor. Algunos la veían como mártir, otros como loca peligrosa. Juana, por su parte, apenas hablaba, se limitaba a llorar y a cargar consigo el recuerdo de Felipe, como si cada kilómetro la alejara aún más de él. En Tordesillas, la vida se redujo a una rutina monótona y cruel. Sus aposentos eran sobrios, sin lujos. La reina tenía acceso a una pequeña capilla donde rezaba durante horas y a una ventana desde la cual contemplaba el río. Ese río se convirtió en su único vínculo con el mundo exterior. El agua que fluía le recordaba que la vida continuaba incluso mientras ella permanecía atrapada. La compañía más constante de Juana en esos años fue su hija menor Catalina, que vivió con ella en el encierro. La relación entre madre e hija fue a la vez tierna y desgarradora. Catalina era todavía una niña cuando comenzó la reclusión y creció a la sombra de la tristeza de Juana. A veces, la reina encontraba consuelo en abrazarla, en peinarle el cabello o en cantarle viejas canciones castellanas. Pero otras, su dolor era tan profundo que apenas podía mirarla, como si temiera transmitirle su desgracia. Los guardias y funcionarios encargados de vigilarla daban informes periódicos a Fernando. Relataban sus silencios prolongados, sus súplicas por ver el cuerpo de Felipe, sus episodios de melancolía. Cada línea de esos informes reforzaba la narrativa oficial. La reina estaba loca y por lo tanto era necesario mantenerla apartada. Pero detrás de esas descripciones había una realidad más compleja.
Juana no era incapaz de razonar, sino una mujer aplastada por la soledad, la pérdida y la manipulación. Cuando Fernando murió en 1516, parecía que la suerte de Juana podría cambiar. Su hijo Carlos, nieto de Isabel y heredero de los Habsburgo, llegó a España para tomar el control. Era joven ambicioso y pronto se convertiría en el emperador más poderoso de Europa, Carlos V. Sin embargo, en lo que respecta a su madre, su actitud fue incluso más dura que la de Fernando. Carlos comprendió que liberar a Juana suponía arriesgar la estabilidad de su poder. Una reina legítima, aunque debilitada, podía convertirse en bandera para cualquier facción rebelde. Así el encierro continuó. Ahora no era el padre quien la mantenía cautiva, sino el hijo. Carlos justificaba su decisión con los mismos argumentos. La reina no estaba en condiciones de gobernar. Y mientras él acumulaba coronas y territorios, Juana seguía encerrada en el mismo palacio, reducida a un fantasma en vida. Las descripciones de esos años son desoladoras. Juana pasaba largas horas en silencio, mirando por la ventana o rezando en la capilla. En ocasiones se negaba a comer como si la vida le resultara una carga insoportable. Otras veces estallaba en llanto pidiendo ver a Felipe, convencida de que seguía vivo en algún lugar. Sus guardianes, incapaces de comprender la magnitud de su dolor, lo interpretaban todo como síntomas de locura. Y sin embargo, había momentos en los que la antigua inteligencia de Juana brillaba. Algunos visitantes contaban que podía mantener conversaciones lúcidas sobre política y religión, que mostraba comprensión de los asuntos del reino y que incluso ofrecía consejos sensatos. Pero esas chispas de lucidez eran ignoradas. La versión oficial necesitaba a una reina loca, no a una mujer razonable. La ironía más cruel es que Juana, la reina legítima de Castilla, sobrevivió a todos los que la habían apartado. Vivió más que Felipe, más que su madre Isabel, más que su padre Fernando, más que muchos de los nobles que habían manipulado su destino. Pero su supervivencia no fue victoria, sino condena a 40 años de encierro, 40 años de silencio, 40 años reducida a sombra. En Tordesillas, el tiempo se detuvo para Juana. La mujer que había amado con pasión desbordada, que había heredado un trono inmenso, que había sido llamada loca por los suyos, terminó convertida en prisionera de su propia sangre. Ni la muerte de su esposo, ni la traición de su padre, ni el abandono de su hijo pudieron borrar su nombre de la historia. Pero el precio fue una vida de soledad marcada por la tristeza y el olvido. En 1517, un joven de apenas 17 años desembarcó en las costas de España. Era Carlos de Habsburgo, hijo de Juana, y Felipe, criado lejos de Castilla en la fría corte flamenca. Llegaba para reclamar lo que le correspondía por derecho, la corona que su madre había heredado de Isabel la Católica y que su abuelo Fernando había mantenido bajo custodia hasta su muerte. El recibimiento fue solemne. La nobleza castellana, agotada por años de incertidumbre, veía en él una esperanza de estabilidad. Pero la pregunta era inevitable. ¿Qué lugar ocuparía Juana, la reina legítima, ahora que su hijo pisaba la península? La respuesta llegó pronto y fue tan fría como contundente. Carlos comprendió que la figura de su madre representaba un peligro. Aunque llevaba años recluida en Tordesillas, seguía siendo la soberana por derecho. Cualquier facción descontenta podía usar su nombre como bandera de resistencia. Liberarla significaba arriesgarse a que alguien la presentara como la reina verdadera y lo desafiara a él, que aún era un recién llegado y apenas hablaba castellano. Por eso Carlos tomó la decisión más dura: mantener a Juana encerrada tal como había hecho su abuelo. La justificó con los mismos argumentos: la reina estaba incapacitada por su locura. En los documentos oficiales, el poder se ejercía en nombre de la reina Juana, pero en la práctica todo recaía en las manos de Carlos. De esta forma, la madre quedaba reducida a un fantasma jurídico útil solo como legitimación del poder del hijo.
El ascenso de Carlos fue meteórico. En 1519, tras la muerte de su abuelo Maximiliano, fue elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Se convirtió así en el monarca más poderoso de Europa, gobernando sobre España, Flandes, Nápoles, Austria y un vasto imperio que se expandía hacia América. En ese escenario de grandeza, Juana, encerrada en un palacio sombrío, era poco más que una sombra incómoda que debía permanecer oculta. Sin embargo, su presencia no desapareció del todo. Durante la revuelta de las comunidades de Castilla en 1520, los líderes rebeldes acudieron a Tordesillas con la esperanza de que Juana validara su movimiento. Los comuneros, cansados de la influencia extranjera en el gobierno de Carlos, querían presentarla como la reina legítima que podía devolver el poder a Castilla. La visita fue un momento clave. Frente a ellos, Juana escuchó sus propuestas, pero no respondió como esperaban. Algunos cronistas dicen que permaneció en silencio, absorta en sus pensamientos. Otros afirman que habló con lucidez, pero sin comprometerse con los rebeldes. Lo cierto es que, aunque su nombre fue invocado como estandarte, Juana no llegó a liderar el movimiento. Su cautiverio, su dolor y el control que ejercían sobre ella habían minado cualquier posibilidad de acción. Los comuneros fueron derrotados y la figura de Juana quedó aún más relegada. Para Carlos, aquella experiencia fue una confirmación: mantener a su madre recluida era indispensable. Cada cierto tiempo enviaba informes sobre su estado, siempre describiéndola como incapacitada, melancólica, entregada a rezos interminables o presa de arrebatos. La narrativa de la locura servía para blindar su propio reinado. La paradoja era dolorosa mientras Carlos acumulaba coronas y batallas, construyendo el mito del emperador que dominaba medio mundo. Su madre, la reina legítima de Castilla, vivía encerrada en unas habitaciones estrechas, custodiada por guardias, sin más compañía que su hija Catalina y algunos sirvientes. En los documentos, madre e hijo aparecían como soberanos conjuntos. En la realidad, ella era invisible. Los visitantes que lograban verla describían escenas contrastantes. A veces Juana parecía lúcida, conversaba con calma y mostraba interés por los acontecimientos. Otras se la encontraba abatida, temerosa, llorando por Felipe, incapaz de salir de su luto. Estas variaciones fueron usadas por los cronistas para reforzar la idea de su locura, pero algunos sospechaban que más que locura era el reflejo de una existencia rota, sometida a un encierro interminable. Carlos nunca liberó a su madre. A lo largo de su reinado la mantuvo como prisionera, aunque siempre bajo la fórmula de que reinaba en su nombre. Era una contradicción monstruosa. El emperador más poderoso de su tiempo debía su legitimidad a una mujer encerrada, reducida al silencio. Y esa contradicción lo acompañó toda su vida, aunque pocas veces se atrevió a reconocerla. Juana, por su parte, continuó viviendo entre sombras. Su hijo había heredado el mundo, pero ella había perdido incluso el derecho a decidir sobre su propia vida. En sus rezos nocturnos, quizás se preguntaba qué era peor: haber sido usada por su padre y su esposo, o ser ahora olvidada por el hijo al que había dado la vida. La historia oficial hablaría del emperador Carlos V como el monarca que extendió el imperio donde nunca se ponía el sol. Pero detrás de esa grandeza se escondía una verdad incómoda. Todo ese poder se construyó sobre la negación de una madre, la reina Juana, que siguió siendo soberana de Castilla en los papeles, pero prisionera en la realidad. El tiempo, ese juez implacable que nunca se detiene, comenzó a desgastar lenta pero inexorablemente la figura de Juana. A medida que los años se sucedían en el palacio de Tordesillas, la reina pasó de ser una viuda joven y atormentada a convertirse en una mujer envejecida, consumida por la soledad. Mientras en Europa se escribían nuevas páginas de gloria y tragedia,
bajo el reinado de su hijo Carlos V, Juana permanecía atrapada en un encierro que parecía no tener fin. Los primeros años de su cautiverio estuvieron marcados por la resistencia, súplicas para ver a Felipe, conversaciones con sus guardias, intentos de comprender su situación. Pero poco a poco, la energía se fue apagando. El encierro prolongado, la vigilancia constante y la indiferencia de quienes la rodeaban transformaron su vida en una rutina monótona. Juana se convirtió en un fantasma en su propio palacio, una sombra que vagaba por pasillos silenciosos sin rumbo ni destino. La compañía más fiel fue su hija menor, Catalina. La niña creció en Tordesillas, compartiendo con su madre años de encierro. En la mirada de Catalina, Juana encontraba a veces un destello de luz, peinaba su cabello, le enseñaba canciones castellanas, la abrazaba en medio de la tristeza. Pero incluso ese lazo fue insuficiente para llenar el vacío. Catalina, con el tiempo, fue apartada, poco a poco absorbida por su propio destino, dejando a Juana aún más sola. El paso de los años dejó huellas profundas. La reina comenzó a sufrir dolencias físicas, dolores en las articulaciones, debilidad constante, pérdida de apetito. Sus médicos lo atribuían a la melancolía, ese término que en la época englobaba tanto las enfermedades del cuerpo como las del espíritu. Juana apenas comía, a veces rechazaba el alimento durante días como si quisiera desaparecer lentamente. Su cuerpo se debilitaba al mismo tiempo que su espíritu se consumía. Los informes de sus guardianes describen escenas inquietantes. Decían que la reina pasaba largas horas inmóvil, sentada frente a la ventana, mirando el curso del río Duero. Otras veces rezaba en voz alta durante la noche, implorando por Felipe, convencida de que aún estaba con ella en algún rincón invisible. Sus súplicas resonaban en los pasillos vacíos, alimentando la leyenda de la reina loca que hablaba con fantasmas. Pero había también momentos de claridad. Algunos visitantes aseguraban que en ciertas ocasiones Juana conversaba con lucidez sobre religión, política e incluso sobre el gobierno de su hijo. Recordaba detalles de tratados, nombres de embajadores, fechas de sucesos importantes. Esa capacidad sorprendía a quienes la escuchaban, pero rara vez trascendía la versión oficial. Necesitaba a una reina incapacitada, no a una mujer lúcida. La soledad se volvió insoportable. Juana, que en su juventud había ardido en pasiones intensas, ahora se consumía en un silencio opresivo. Los cantos de misa eran su único alivio, pero incluso ellos le recordaban lo que había perdido: el amor, la libertad, la familia. En su mente, Felipe seguía siendo una presencia constante, un recuerdo que no se borraba ni con el paso de las décadas. Mientras tanto, en el mundo exterior, su hijo Carlos acumulaba poder y gloria. Fue coronado emperador, enfrentó a Lutero, combatió en Italia, defendió su imperio contra Francia y el Imperio Otomano. La historia lo recordaría como uno de los monarcas más poderosos de todos los tiempos. Y sin embargo, todo ese esplendor tenía una sombra: la reina legítima. De Castilla, su madre seguía viva, encerrada y olvidada en un palacio apartado. Los castellanos apenas tenían noticias de ella. Solo llegaban rumores que estaba completamente enloquecida, que vagaba descalza por los pasillos, que se negaba a ver a nadie. Muchas de esas historias eran exageraciones, pero cumplían su propósito: mantener la imagen de Juana como una figura trágica, incapaz de gobernar. Nadie cuestionaba ya su encierro. Se había convertido en parte del paisaje político. A medida que envejecía, Juana perdió gran parte de su energía vital. Su cabello, antaño castaño rojizo, se volvió canoso. Sus ojos, antes ardientes, se apagaron en una melancolía perpetua. Su figura se encorvó y su andar se volvió lento. Pero incluso en esa decadencia conservaba una dignidad silenciosa.
Los guardias decían que cuando caminaba por el patio parecía flotar en un mundo propio, desconectada del presente, prisionera de recuerdos que nadie podía arrebatarle. En Tordesillas, el tiempo se confundía, un día era igual al anterior, una estación sucedía a otra sin cambios significativos. Para Juana, los años se convirtieron en un río interminable de silencio. Su existencia era la de una mujer condenada no por un crimen, sino por el simple hecho de ser heredera de un trono y madre de un emperador. Una paradoja cruel: cuanto más poderosa era la familia Habsburgo, más olvidada quedaba la mujer que había hecho posible esa grandeza. Así pasaron las décadas. Mientras Europa se transformaba, mientras reyes caían y nuevas tierras eran descubiertas en América, Juana seguía allí, en las mismas paredes, en las mismas rutinas, en la misma soledad. Su vida era un recordatorio de que en la historia el poder suele construirse sobre los sacrificios silenciosos de aquellos que son borrados de los relatos oficiales. La reina loca, como la llamaban, en realidad era una mujer que había amado demasiado, sufrido demasiado y esperado demasiado. Su encierro en Tordesillas no fue solo una condena política, sino también una tragedia humana, la de alguien que sobrevivió a todos, pero nunca fue libre de sí misma ni de los que la rodeaban. El nombre de Juana I de Castilla ha llegado hasta nosotros inseparable de un apodo que parece condenarla, la loca, pero ¿cuánto hay de verdad en esa etiqueta? ¿Y cuánto es resultado de la propaganda del miedo y de las conveniencias políticas? Para comprender a Juana, no basta con repetir los relatos de los cronistas que la desacreditaron. Es necesario mirar más allá del mito, hacia la mujer de carne y hueso que vivió atrapada en un destino implacable. Desde su juventud, Juana mostró una sensibilidad intensa y una inteligencia brillante. Hablaba varios idiomas, tocaba instrumentos, leía textos filosóficos y religiosos. Sus tutores reconocían en ella una capacidad poco común para la reflexión. ¿Es esa la descripción de una mujer incapaz o enloquecida? Claramente no. Lo que la historia tradicional llamó locura puede entenderse mejor como el resultado de un carácter apasionado, de una emotividad desbordante, que en el rígido contexto de las cortes europeas era vista como un defecto. El apodo de loca comenzó a consolidarse durante su matrimonio con Felipe el Hermoso. Sus escenas de celos, sus llantos y sus enfrentamientos públicos eran amplificados y distorsionados por quienes tenían interés en disminuirla. ¿Qué esposa engañada y humillada una y otra vez no reaccionaría con dolor? Pero en lugar de interpretarlo como lo que era una respuesta humana a la traición, se le dio un carácter patológico. Felipe y sus consejeros encontraron en esa narrativa un instrumento útil para justificar que él asumiera el control político. Más tarde, tras la muerte de Felipe, su obsesión con el cadáver alimentó aún más la leyenda. Es cierto que Juana mostró conductas extrañas, negándose a separarse del cuerpo de su esposo, pero ¿acaso no era esa una expresión desesperada de duelo multiplicada por la intensidad con que había amado? El problema no fue su dolor, sino la manera en que fue explotado. Fernando el Católico utilizó esos episodios para apartarla del trono y presentarse como regente necesario. La viuda desconsolada se transformó gracias a la propaganda en la reina loca. Cuando su hijo Carlos llegó al poder, perpetuó esa misma estrategia. Para él, Juana debía permanecer encerrada porque su mera presencia era una amenaza a su autoridad. En los documentos oficiales seguía siendo reina, pero en la práctica estaba confinada y silenciada. El mito de su locura era la coartada perfecta, impedía que cualquier facción invocara su nombre como estandarte contra el emperador. De este modo, el encierro de Juana no fue tanto consecuencia de una enfermedad como de una necesidad política. Los cronistas contemporáneos no ayudaron a desmentir esa visión.
Al contrario, reforzaron la idea de que Juana era incapaz. Las cartas de embajadores, los informes de guardianes, las crónicas de la época repetían sin cesar los mismos relatos: llantos, arrebatos, silencios, y aunque en ocasiones reconocían momentos de lucidez, esos testimonios eran relegados. La historia se construyó sobre una versión parcial diseñada para justificar decisiones de poder. Pero cuando miramos más de cerca, aparece otra Juana, una mujer profundamente herida por la traición de su esposo, una hija usada por su padre como excusa política, una madre olvidada por un hijo que prefirió mantenerla encerrada para blindar su propio reinado, una reina que en los papeles compartió la soberanía de Castilla durante décadas, pero que en la práctica fue reducida a un fantasma. El mito de la locura sirvió a todos menos a ella. Sirvió a Felipe para controlar Castilla, sirvió a Fernando para ejercer la regencia, sirvió a Carlos V para consolidar su imperio, sirvió a los cronistas y propagandistas para dar forma a un relato sencillo, cargado de morbo y de dramatismo. Y sirvió finalmente a la posteridad, que convirtió a Juana en una figura trágica más literaria que histórica. Hoy los historiadores modernos intentan recuperar a la Juana real. Algunos sostienen que pudo haber padecido episodios de depresión severa o de trastornos emocionales intensificados por la presión y el encierro. Otros afirman que no hay pruebas concluyentes de una enfermedad mental grave y que lo ocurrido fue más bien una combinación de dolor humano y manipulación política. En cualquier caso, lo cierto es que la etiqueta de loca fue ante todo una herramienta de poder. Detrás del mito había una mujer apasionada, inteligente, sensible y vulnerable. Una mujer que amó demasiado, que sufrió demasiado y que fue víctima de la ambición de los hombres que la rodeaban. Su historia no es solo la de una reina inestable, sino la de una mujer anulada por un sistema que no concebía la posibilidad de que gobernara por sí misma. En Tordesillas, entre rezos y silencios, Juana sobrevivió a todos: a su esposo, a su padre, a muchos de sus enemigos. Pero no sobrevivió al relato que ellos construyeron. Su nombre quedó marcado para siempre por una palabra que la redujo a la caricatura de sí misma. Y sin embargo, al mirar más allá, podemos ver a la verdadera Juana, no la loca, sino la mujer atrapada en un mito que no eligió. El invierno de 1555 cayó sobre Tordesillas con un frío húmedo y persistente. En las estancias sombrías del palacio, una mujer anciana y frágil, envuelta en mantos oscuros, luchaba contra la debilidad de su propio cuerpo. Era Juana I de Castilla, reina legítima de uno de los reinos más poderosos de Europa, pero convertida en prisionera durante casi 40 años. Tenía 75 años, una edad avanzada para su tiempo, y su cuerpo ya no resistía más. La decadencia física había acompañado a Juana durante sus últimos años. Apenas podía caminar. Sufría fuertes dolores en las piernas, consecuencia de problemas circulatorios y de artritis. Sus sirvientes la ayudaban a desplazarse en silla de manos y pasaba la mayor parte del tiempo recostada en su lecho. La alimentación era escasa, pues a menudo rechazaba la comida. Sus médicos impotentes la describían como una mujer consumida por la melancolía y la debilidad. Pero no solo era el cuerpo lo que estaba agotado, también el espíritu. Décadas de encierro habían apagado la energía de aquella mujer que en su juventud había sido intensa, apasionada y llena de preguntas. Ahora, en la vejez, Juana se limitaba a rezar, a contemplar el río desde su ventana y a recordar. La sombra de Felipe seguía viva en su memoria como un fantasma perpetuo. Algunos decían que incluso en sus últimos días murmuraba su nombre en voz baja, como si todavía lo buscara. El palacio de Tordesillas se había convertido en una prisión perpetua, pero también en su único hogar.
Allí había visto crecer a su hija Catalina. Allí había recibido esporádicas visitas de funcionarios y embajadores. Allí había pasado los días iguales, repetidos interminables. Su vida se había reducido a un círculo estrecho de paredes frías, oraciones y recuerdos. Mientras Juana agonizaba en la soledad, el mundo exterior seguía girando. Su hijo Carlos V, que durante años había mantenido a su madre encerrada para consolidar su poder, se encontraba en esos momentos abdicando de sus títulos. El emperador, cansado, agotado por las guerras y las responsabilidades, se retiraba al monasterio de Yuste, buscando paz en el silencio. La ironía era evidente. Mientras el hijo elegía libremente su retiro, la madre había pasado toda su vida prisionera sin poder decidir nada. El 12 de abril de 1555 Juana exhaló su último aliento. Murió en Tordesillas, rodeada de un puñado de sirvientes y religiosos. No hubo grandes ceremonias, ni cortejos multitudinarios, ni funerales de estado acordes con la magnitud de su título. La reina de Castilla, hija de los reyes católicos, madre de emperadores y abuela de reyes, se extinguió en el olvido como si su vida hubiera sido una nota al margen de la historia. Su cuerpo fue enterrado en Granada en la Capilla Real, junto a sus padres Isabel y Fernando, y junto al hombre que había marcado su destino, Felipe el Hermoso. El círculo se cerraba. Allí, en el mismo sepulcro, descansaban juntos los nombres que habían escrito la grandeza y la tragedia de España. La muerte de Juana no provocó sobresaltos en la política europea. Para muchos, hacía tiempo que había muerto en vida cuando fue encerrada en Tordesillas. Su desaparición física fue apenas un trámite, un episodio silencioso en medio de los grandes acontecimientos del siglo XVI. Pero en el recuerdo del pueblo quedó la imagen de la reina loca, la viuda, obsesionada la mujer, condenada a la soledad. Y sin embargo su final no debe entenderse solo como la conclusión de una vida trágica, sino también como la confirmación de una injusticia. Juana murió siendo todavía la reina legítima de Castilla, aunque nunca se le permitió ejercer ese poder. Sobrevivió a su madre, a su padre, a su esposo y a muchos de sus enemigos, pero no sobrevivió a la prisión política que la convirtió en sombra. Los frailes que la acompañaron en sus últimos días dejaron testimonios conmovedores. Decían que, aunque débil y casi sin fuerzas, Juana mantenía una dignidad serena, rezaba con fervor, se aferraba a la cruz y pedía a Dios misericordia. No hablaba de coronas ni de poder, solo de perdón y descanso. Esa humildad final contrastaba con la vida turbulenta que había vivido entre pasiones ardientes, intrigas y cadenas. Así terminó la historia de Juana de Castilla, no con un grito, no con un acto de rebeldía, sino con un suspiro en la soledad de una celda palaciega. Una reina olvidada, una mujer marcada por el amor y el dolor, una figura que la historia redujo a un apodo cruel. Su final fue silencioso, pero su memoria quedaría para siempre envuelta en el misterio de una pregunta que sigue resonando 5 siglos después. ¿Fue Juana realmente loca o fue víctima de la ambición que la rodeaba? Cuando la historia de España se recuerda en los libros, los nombres que brillan suelen ser los de sus padres, Isabel la Católica y Fernando de Aragón, o el de su hijo Carlos V, el emperador en cuyo imperio nunca se ponía el sol. Entre esas figuras resplandecientes, el nombre de Juana I de Castilla aparece difuminado, reducido a un epíteto cruel, la loca. El contraste es revelador. Isabel la Católica es celebrada como la reina que unificó Castilla, impulsó la reconquista y abrió el camino a la expansión hacia América. Fernando es recordado como el hábil estratega que consolidó la monarquía hispánica. Carlos V es el emperador que gobernó medio mundo. Y Juana, para la mayoría solo una sombra, una figura trágica, una mujer incapaz. La injusticia es evidente. Porque Juana,
Aunque nunca ejerció plenamente, el poder fue reina legítima de Castilla durante medio siglo. Su firma estaba en los documentos, su nombre, en las proclamaciones, su corona, en la herencia dinástica. Fue el eslabón que unió a los reyes católicos con los Habsburgo, la madre que dio vida al emperador más poderoso de Europa. Sin ella, la continuidad de la monarquía española habría sido imposible. Y sin embargo, su recuerdo quedó reducido a escenas de celos, a la imagen grotesca de una mujer vagando con el cadáver de su esposo, a los murmullos de la locura. La historiografía oficial, escrita por cronistas, al servicio de su padre, de su esposo y de su hijo, construyó una versión que convenía a todos: la reina incapaz, la mujer inestable, la figura despojada de poder. Así el mito de la locura borró el papel histórico de Juana. La comparación con otras reinas de Europa acentúa la paradoja. Mientras Catalina de Médici en Francia o Isabel I de Inglaterra lograron imponerse como mujeres fuertes en un mundo de hombres, Juana fue silenciada y recluida. Y no porque careciera de inteligencia o carácter, sino porque su entorno político decidió que era más útil convertirla en prisionera que permitirle gobernar. La diferencia no estuvo en ella, sino en el contexto de ambiciones que la rodeaba. Incluso su contemporánea María Tudor en Inglaterra es recordada con apodos polémicos, Bloody Mary, pero reconocida como reina que ejerció poder real. Juana, en cambio, fue reducida a un estereotipo, la loca de Tordesillas, una etiqueta que anuló cualquier posibilidad de reconocimiento, pero realmente fue olvidada. En cierto modo, su presencia siguió viva como advertencia. Durante generaciones, su nombre se usó como ejemplo de lo que ocurría cuando una mujer era incapaz de gobernar. Sirvió para reforzar la idea de que el poder debía estar en manos de los hombres, no de las mujeres. De este modo, Juana fue doblemente víctima, primero de la manipulación política que la encerró, después de la narrativa histórica que la borró como reina y la usó como mito negativo. El pueblo castellano, sin embargo, conservó una memoria ambivalente. Por un lado, la ridiculizó en canciones y cuentos populares. Por otro, la lloró como figura trágica. En algunos lugares se la consideraba casi una santa mártir, una mujer que había sufrido más que nadie. Esa mezcla de burla y compasión revela la complejidad de su figura, ni totalmente olvidada ni plenamente recordada, sino atrapada en un limbo entre la historia oficial y la memoria colectiva. El paso de los siglos no corrigió del todo esa injusticia. Durante mucho tiempo, los manuales escolares apenas mencionaban a Juana, salvo para repetir el epíteto de la loca. Fue solo con la historiografía moderna que comenzó un proceso de revisión. Investigadores actuales intentan rescatar a la mujer detrás del mito, comprender su contexto, analizar las fuentes con mirada crítica. Y en ese ejercicio ha aparecido una Juana distinta, menos loca, más humana, menos incapaz, más víctima. Aún así, su imagen sigue marcada por el olvido. En los grandes relatos sobre la construcción del Imperio Español, ella aparece como un pie de página. Su hijo Carlos V ocupa las portadas. Su nieto Felipe II las glorias y los horrores de la Contrarreforma. Sus padres la epopeya fundacional. Juana, en cambio, permanece en la penumbra, recordada solo como una mujer encerrada en un palacio durante 40 años. Pero quizás esa sea paradójicamente la mayor prueba de su importancia, porque si no hubiera sido una figura clave, nadie habría necesitado reducirla a un mito, ni mantenerla prisionera durante toda su vida. La magnitud de su encierro revela la magnitud de lo que representaba. Juana no fue olvidada porque careciera de relevancia, sino porque su mera existencia era demasiado peligrosa para los que detentaban el poder. Hoy, al mirar atrás, podemos ver en Juana no solo a la reina olvidada, sino a la mujer cuya memoria fue deliberadamente borrada. Su historia nos recuerda que el olvido en ocasiones no es fruto del azar, sino de la estrategia.
y que detrás de cada silencio histórico hay una voz acallada, un destino truncado, una verdad incómoda. La historia de Juana I de Castilla no termina con su muerte en 1555. En realidad, comienza a partir de ella cuando el recuerdo se transforma en relato y el relato en mito. El apodo de la Loca sobrevivió a los siglos, repitiéndose en crónicas manuales y novelas, hasta fijar en la memoria colectiva la imagen de una mujer incapaz, histérica y trastornada. Pero cuando observamos con cuidado los hechos, surge inevitable la pregunta: ¿lo estuvo realmente o fue una víctima de las circunstancias? La respuesta no es sencilla. Juana mostró signos de una emotividad intensa, de celos ardientes, de conductas obsesivas. Es posible que haya padecido episodios de depresión profunda o de desórdenes emocionales agravados por la soledad y las traiciones. Pero nada de ello basta para justificar 4 décadas de encierro ni la negación sistemática de su derecho a gobernar. Si Juana fue loca, lo fue en la medida en que cualquier ser humano puede quebrarse bajo un peso insoportable, el de ser traicionada por su esposo, usada por su padre y olvidada por su hijo. Más allá de su estado psicológico, lo que resulta evidente es que la locura fue un recurso político. Felipe el Hermoso utilizó los celos de su esposa como excusa para concentrar el poder en sus manos. Fernando el Católico exageró su duelo obsesivo para justificar la regencia. Carlos V perpetuó la narrativa de su incapacidad para consolidar su imperio. La locura, más que una realidad clínica, fue un discurso conveniente que permitió a 3 generaciones de hombres gobernar en su nombre. Si miramos a Juana como mujer, su vida revela la tragedia de alguien que amó con intensidad y que no encontró comprensión en su entorno. La joven que se enamoró perdidamente de Felipe, que sufrió sus infidelidades como puñaladas, que se resistió a dejarlo incluso después de muerto, era alguien capaz de sentir con una fuerza extraordinaria. Y esa fuerza, en un mundo donde se esperaba de las mujeres sumisión y silencio, resultaba peligrosa. El amor de Juana fue ridiculizado como locura, su dolor convertido en espectáculo, su melancolía en pretexto de prisión. Si la miramos como reina, su historia es aún más dramática. Fue proclamada soberana de Castilla, heredera de Isabel la Católica, madre de Carlos V. Su nombre aparece en los documentos oficiales durante más de 50 años, y sin embargo nunca pudo gobernar. Su poder fue usurpado una y otra vez, y su corona se convirtió en un título vacío. Juana fue reina en los papeles, pero nunca en la práctica, y si la miramos como mito encontramos una figura que ha fascinado a generaciones. La reina loca de Tordesillas, la mujer que paseaba con el cadáver de su marido, la madre encerrada por su hijo. Su vida parece un relato trágico salido de una obra de teatro o de una novela gótica. Pero detrás del mito hay una injusticia, la de una mujer convertida en leyenda a costa de su propia libertad. ¿Qué nos dice la historia de Juana hoy? Que la memoria es frágil y que las etiquetas pesan más que las realidades. Que la locura en ocasiones es solo el nombre que damos a lo incomprendido, a lo incómodo, a lo que no encaja en las normas. Y que en el fondo, la verdadera tragedia de Juana no fue perder la razón, sino ser despojada de su voz. Al cerrar este relato, cabe preguntarse qué habría ocurrido si se le hubiera permitido gobernar. Habría demostrado la inteligencia que se intuía en su juventud, habría sido capaz de continuar el legado de su madre. Nunca lo sabremos, porque la historia la encerró en un palacio y la sepultó bajo un mito. Pero quizás la pregunta más importante no es si Juana estaba loca o no, sino qué revela su vida sobre el poder, la ambición y la condición humana. Su historia nos muestra que las emociones, cuando son intensas y sinceras, pueden ser utilizadas en contra de quien las siente, que en la política el dolor puede convertirse en arma, y que muchas veces la verdad se sacrifica en el altar de la conveniencia. Juana murió como prisionera,
pero su memoria sigue viva porque encarna un dilema universal. ¿Hasta qué punto somos dueños de nuestro destino? ¿Y cuántas veces la historia ha convertido en locura lo que no era más que la expresión más humana? De todas, amar demasiado, sufrir demasiado, sentir demasiado. Así se cierra la historia de Juana la Loca, una mujer atrapada entre el amor y el poder, entre la devoción y la manipulación, entre la pasión y la política. Una reina olvidada, una madre silenciada, una viuda obsesionada, pero también una mujer cuya tragedia nos obliga a mirar más allá del mito y a preguntarnos, ¿fue Juana realmente loca o fue víctima de un destino cruel tejido por los hilos de la ambición?